Abril, historia de un amor, de Joseph Roth. Antes de continuar con su viaje a Nueva York, el anónimo protagonista decide descansar un tiempo en una pequeña ciudad. Una tarde conoce a Ana, una pobre madre soltera abandonada por su anterior marido. Abril, historia de un amor, es una de las primeras narraciones publicadas por este escritor, Joseph Roth. La noche de abril en que llegué estaba nublada y lluviosa. Las plateadas siluetas del pueblo se extendían sutilmente por la niebla dispersa, audaces, casi como cantándole al cielo. Fina y sinuosa despuntaba una arcada gótica entre las nubes. Los ventanales amarillentos del iluminado ayuntamiento se suspendían en el aire como sostenidos por una cuerda invisible. En torno a la estación ferroviaria soplaba un viento dulce y seco, con aroma a carbón, a jazmín, a fragantes praderas. El único carruaje del lugar aguardaba, polvoriento e indiferente, ante la estación. Debía ser un pueblo muy pequeño, pero que poseía, eso sí, una iglesia, un ayuntamiento, una fuente de agua, un burgomaestre y un carruaje. El caballo era color pardo, chueco, con manchas medio rojizas en los cascos y desprovisto de anteojeras. Sus ojos saltones miraban afectuosamente la plaza. Al relinchar, ladeaba la cabeza como alguien que se apresta a estornudar. Monté en el vehículo y contemplé a los hombres en la calle, cargando baúles y revoloteando sombreros. Escuché lo que se decían unos a otros y pude presentir la pobreza de sus destinos, la pequeñez de sus existencias, la estrechez y la tenuidad de sus penurias. Por sobre los campos, a ambos lados de la calle, la niebla se acumulaba como plomo fundido, dando la sensación de un horizonte de mar e infinitud. De allí que los sombreros, los hombres, sus comentarios y el carruaje por igual resultaran tan risibles e insignificantes. Ese mar a ambas orillas me parecía real y su quietud de veras me intrigaba. ¿Acaso está muerto?, me decía. La chimenea de una fábrica emergía súbitamente junto a una esquina de casas blancas. Resultaba inquietante a pesar de su delgadez y semejaba un faro abandonado. Unas eventuales personas acampaban a las lindes del camino, avanzadas de la ciudad. Mostrábanse tranquilas y confiadas, y yo hasta casi podía ver en su interior. Una madre bañaba a su hijo en un barril. El recipiente tenía un feroz y lustroso ceñidor de hojalata que hacía chillar al niño. Un hombre sentado en una litera se hacía quitar una de sus botas por un joven de rostro enrojecido y tenso. La bota estaba embarradísima. Una vieja mujer barría con la escoba los tablones de las barracas y pude adivinar su próxima tarea. Recogería el mantel azul y rojo de la mesa, se acercaría a la ventana o a la puerta y sacudiría las migas en el pequeño jardincito.
Sentí entonces compasión por el niño en el tonel, por el muchacho que jalaba de la bota e incluso por las migas de la mesa. Las mujeres de cierta edad que limpian incluso de noche no han de ser buenas. Mi abuela, que se parecía en todo a un perro, de noche pasaba siempre la escoba. Yo era muy chico y odiaba a mi abuela, odiaba la escoba y me gustaba en cambio jugar con pedacitos de papel, colillas y toda clase de desperdicios. Antes de que mi abuela barriese, juntaba todo lo que estaba tirado en el piso y me lo metía en el bolsillo. Lo que más me agradaba eran los palitos. De todas las cosas del mundo, eran las que prefería. A veces cuando llovía me asomaba por la ventana. Por las olas de los innúmeros torrentes pluviales, un palito podía nadar, bailar, girar displicentemente, sin sospechar que más adelante lo esperaba el desagüe, listo para tragárselo. Yo solía correr alocadamente por las calles, aun con las lluvias torrenciales y furiosas que me azotaban la piel, en pos de rescatar un palito antes de que se sumergiera en la fosa. Vi mucha gente aquella noche, o en este pueblo todos se iban a dormir muy tarde, o la sensación de espera que flotaba en aquella noche de abril los mantenía todos muy despiertos. Cuantos se me cruzaban en el camino parecían tener un significado propio, cual si portaran un destino determinado, cual si fueran en sí mismos un destino. Dichosos o desdichados, pero de ninguna forma indiferente u ocasionales. Tal vez no eran más que borrachos, por cierto. En los pueblos pequeños, la gente no sale porque sí a pasear así de noche. Solo los amantes, las mujerzuelas, los vigilantes, los locos y los poetas lo hacen. Los indiferentes y los hijos del azar se sienten más seguros en su casa. En el centro de la plaza municipal se erige el fundador del pueblo, un obispo de piedra en actitud alerta. Luce tan central e importante. Creo que los lugareños lo dan por muerto y sepultado. Le pasan por delante y no lo saludan, ni siquiera se abstienen de revelar secretos o cometer delitos en su presencia. ¿Para qué lo tienen ahí en lo alto todavía? De veras me daba lástima el pobre obispo que tanto se habría preocupado al fundar ese pueblito. Tenía el rostro amargado propio de quien ha aprendido lo que es la ingratitud del mundo. Le prometí aquella noche recabar todos sus datos históricos, pero nunca lo hice, pues incluso en este lugar los vivos tenían sus propias historias que me circundaban y me seducían. Y además era primavera, y la verdad es que en esta estación, por lo general, me tienen sin cuidado los obispos y los fundadores. A la mañana siguiente ya me sabía un par de esas historias. Sabía que el cartero renqueaba desde pocos días atrás y que no era rengo de nacimiento. El pobre bebía poco, tan solo 2 veces al año, en su cumpleaños, que era el 15 de abril, y en el aniversario de la muerte de su hijo, que se había suicidado en la gran ciudad. La borrachera le duraba bastante y lo tenía a los tumbos durante 3 días por los muros del pueblo, hasta que el pobre recuperaba la lucidez.
así que por 3 días los lugareños no recibían correspondencia ninguna. Las relaciones con el mundo exterior se suspendían temporariamente. Una semana atrás, hacia el 15 de abril, el cartero, borracho, se había tropezado y se había torcido un pie. Por eso ahora renqueaba. Y esa no era la única historia. En el hotel en el que me alojaba, olía a naftalina, azmilcle y flores viejas. El salón comedor, ubicado tras el depósito, era por demás humilde, con techos abovedados y paredes recubiertas con planchas rectangulares y parduzcas que ostentaban refranes escritos. Ana, la encargada, reclinaba su brazo derecho en el marco de la ventana y cuidaba de que no se vaciaran las jarras de vino, las cuales, en efecto, jamás se vaciaban, pues los clientes bebían muchísimo y empezaban a golpear los trastos si Ana los desatendía. Ana tenía por entonces 27 años y usaba una rubia melena prolijamente alisada. De hecho, siempre lucía como si acabara de ponerse bajo un chorro de agua. Su rostro era tan blanco y terso, tan frescos y tersos se mostraban en su rubia humedad sus mechones de pelo, recogidos desde la frente misma. Tenía manos gráciles y vigorosas, pero un poco temblequeantes, y siempre me dio la sensación de que se avergonzaba de ellas. Era oriunda de Böhmen y amaba al ingeniero. Dicho ingeniero era a su vez el director de la fábrica en la que trabajaba el padre de Ana, y Ana había tenido un hijo con el ingeniero. El ingeniero se había casado y le había dado a Ana algún dinero para el niño y para los viajes, así que ella ahora era una mesera en este pueblito. Cierta vez entré accidentalmente en el cuarto de Ana y vi la fotografía de su hijo, un bello niñito con los ojos alzados al aire y devorándose el mundo con los ojos. Ana guardaba silencio y contaba su historia muy parcamente. A mí no me gustaban los ingenieros de esa clase. En cambio, estaba enamorado de Ana. ¿Todavía lo quiere?, le pregunté una vez. Sí, contestó ella. Lo dijo de un modo tan neutro y tan decidido que parecía más bien una notificación oficial. En el pueblo había un cine. El propietario era un judío comerciante en telas. Había puesto un cine porque era un sujeto muy hábil e industrioso y le dolía en el alma no tener nada que hacer los domingos. Así que atendía su negocio los días de semana y los domingos se dedicaba al cine. A ese cine fui con Ana. En el pueblo había también una biblioteca. El joven que tenía a su cargo atender a los eventuales visitantes, así como limpiar cuando no había nadie, era muy pálido, románticamente pálido y delgado, casi como un poeta resucitado, y lucía un copete de pelo amarillento que le caía de forma ondulante desde la cabeza. Usaba siempre una escalera portátil con la que solía pasearse detrás del mostrador y que dominaba mejor que cualquier pintor de brocha gorda. Hubiérase dicho que solo había aprendido a moverse con esa escalera. La biblioteca contaba con ejemplares muy buenos y antiguos para otorgar en préstamo,
y también a la biblioteca. Fui con Ana. Ana se ponía muy contenta. A menudo se me antojaba que Ana pudiera ser cariñosa conmigo. Amo a las mujeres cuyos favores vierten como de un manantial silencioso, infructuoso e infatigable a la vez, cuyo caudal nada siempre contra la corriente, hasta que a falta de otra vía de escape, se hunde cada vez más en las profundidades y llega a tocar fondo. Amaba a Ana. No podía huir de su influjo. Ella ni imaginaba cuán extraviada estaba llevando esa vida al revés, negándose a cada nuevo deseo en pos de añorar el pasado. Aún no he hecho mención del parque en el cual florecían todos los amores del pueblo. Las lluvias de oro pululaban plácidamente por entre tilos y castaños. Los bancos no estaban diseminados a lo largo de los caminos, sino en medio de los espacios verdes. Se me ocurría que el mismísimo obispo había plantado esos bancos cuando todavía eran jóvenes, y a cada nuevo año que pasaba, ellos crecían un poquito más. Sus patas habían echado raíces firmes en ese suelo esponjoso. Los domingos después del cine iba con Ana al parque. Una vez vimos a una pareja besarse y Ana se rió. Ana, no está bien reírse de los enamorados, le dije. No me gustan las personas que mienten así. Eso la hizo dejar de reír. Al volver a casa, nos enteramos de que el dueño del hotel la había estado buscando, pues había llegado un nuevo huésped. Llevaba un maletín de cuero nuevo y crujiente, con costuras verdes y rojas. Tenía rulos negros y ojos ardientes, y podía con igual destreza tocar la mandolina y seducir a las muchachas. De haber podido echar una mirada a su cartera, yo habría visto seguramente una verdadera colección de bucles multicolores, mechones rubios y rosadas cartas de amor. Pero tal cosa no sucedió. El recién llegado bebía cerveza en lo del dueño, pero le hubiera convenido tomar vino, ya que la cerveza parecía caerle no muy bien. Se hacía servir por Ana y era muy cortés. Hablaba en voz muy alta y con palabras ampulosas, por lo cual se me antojaba pensar que su habla acaso fuera igual a su probablemente retorcida firma. Esa noche noté que mi lámpara fallaba. Abrí la puerta y fui al cuarto de Ana. Ella estaba en camisón y lloriqueaba, sentada en la cama, y oraba con tal persistencia que ni advirtió mi entrada. Entonces dijo: «Se le parece en todo». El nuevo huésped, en efecto, se le parecía en todo al ingeniero. «Eso es horrible», dijo Ana. Desde esa ocasión en adelante, nos amamos ya sin ocultárnoslo. Ana podía ser muy cariñosa e incluso hasta celosa, mas lo cierto es que a mí ni me interesaban las otras mujeres de este pueblito. Solo en una determinada circunstancia me conmovían, en las doradas tardes de primavera, cuando se las podía ver con sus parejas por los campos. Acudían allí para renovar el mundo. Crecían, se enamoraban
y parían. Daban inicio a su labor maternal en la primavera y la contemplaban a lo largo del año. Parecíanme entonces como abejorros sobrevolando los bosques en enjambres, ebrias y aún deseosas de más embriaguez, candorosas y aún diligentes, tratando de cumplir con todos los preceptos religiosos. Más tarde, a la noche, seguían allá rodando por los pisos de las casas aferradas a los labios y los mostachos de sus hombres, sonriendo agradecidas hasta la sumisión por cada palabra tierna que pudieran albergar en su seno. Qué bellas esas noches en las que grillos y mujeres canturreaban sin pausa. Y qué bellos eran también los días de lluvia. Las muchachas se asomaban por la ventana, leyendo libros de la biblioteca y comiendo pan con manteca. Un paraguas se bamboleaba por una callejuela y protegía al elegante y delgado escribano del pueblo, que parecía una langosta haciendo equilibrio. Los palitos bailaban, se arremolinaban, giraban y flotaban desprevenidamente hacia la perdición del desagüe. Yo ya no trataba de detenerlos, si bien no dejaba de sentirme obligado a hacerlo. Y es que la lluvia, los palitos indefensos, las canaletas y yo formábamos un todo homogéneo. Tal vez había que sumar ahora al pobre escribano. Los días de lluvia se pintaban de gris, los palitos se ahogaban, las canaletas se los tragaban y el escribano buscaba refugio por las calles. La verdad es que yo debería haber acudido en ayuda de los palitos. Cada uno tiene una tarea en el mundo. Acostumbraba a levantarme muy temprano. Ana seguía durmiendo, así como el dueño y el recién llegado. Las botas de los huéspedes permanecían ante las puertas, aún sin lustrar, como vestigios del ayer. En el patio el perro iba y venía, bostezando y buscando huesos debajo del viejo carruaje de la casa, que yacía con su pértigo inutilizado delante del cobertizo, cual un vehículo desenterrado. Jacob el cochero roncaba redondamente bajo el tinglado, fornido y apasionado como era, entonando un verdadero himno a la naturaleza y a la salud. Su ronquido no era en absoluto ridículo, resonaba poderoso y decidido como un sonido natural, un trueno asordinado, una cornada de ciervos. Hacia las 5 se oían de lejos y como salidas de una dimensión trascendental las sonoras bocinas de los molinos de vapor y Jacob el cochero se despertaba. Debía dormir vestido, pues acudía al unísono con la última sirena y enfundado en su chupa, con los pantalones y las botas puestos, sin gorro, con el rostro arrugado como un pergamino, y juntando agua con las manos, en cuencos se enjugaba la frente y los ojos. Atravesaba entonces el patio en dirección a la casa, grávido y cansino, como si cada pierna fuera un árbol que había que extraer de raíz para poder dar un solo paso. En la esquina más cercana, Kath abría su ventana y contemplaba la ciudad. Yo la saludaba siempre. Jamás había hablado nunca con ella, ni tenía tampoco nada de qué hablar, pero igual la saludaba, porque ella miraba por la ventana y porque a la mañana temprano el mundo no parecía ser el de siempre,
sino uno mucho más primordial, como el de los primeros días, quizás un par de años después de la creación, cuando todos los hombres eran como veinteañeros que se amaban y eran por ende buenos unos con otros. Y ha entrado el mediodía, en cambio, cuando volvía a casa, el mundo ya era como 1000 años más viejo y yo no saludaba más a Kaz, pues no estaba bien en un mundo tan avanzado saludar a una muchacha con la que ni se había hablado antes. A través del parque dejaba oírse el crepitar de una barriguda rociadora que regaba la hierba y los espacios verdes. Un mirlo revoloteaba con ágiles piruetas en torno a la rociadora y golpeaba con el ala izquierda el chorro de riego. Las alondras, siempre de vacaciones, canturreaban invisibles por doquier. Alrededor de los bancos situados en medio del parque, el pasto se dejaba ver con un poco fatigado y maltrecho a causa de los amoríos nocturnos. Y frente a mí pasó... Entonces, el oficial asistente ferroviario rumbo a su trabajo. Yo detestaba a ese dichoso asistente. Era pecoso e increíblemente alto. No bien lo veía, me daban ganas de mandarle una carta al Ministerio de Transportes. Quería proponer a ese desagradable empleado para que le otorgaran el manejo de un telégrafo perdido en algún punto remoto entre dos pueblitos, pero el ministro no me hubiera hecho jamás ese favor. De veras no tenía ni idea de por qué odiaba tanto a ese empleado. Era extraordinariamente grande, pero yo no siento ningún desprecio fundado por lo extraordinario. Me daba la impresión de que tenía en mente unos designios demasiado altivos y eso me sacaba de quicio. Parecíame que desde su juventud no había hecho otra cosa que crecer y sacar pecas, y además tenía el pelo rojo. Usaba siempre su uniforme y una capa roja. Avanzaba dando pasitos cortos, aun cuando podía marchar a toda velocidad con sus largas piernas. Pero iba despacito y seguía creciendo y creciendo. Todavía hoy no sé gran cosa sobre ese asistente, pero ya entonces hubiera podido jurar que andaba metido en más de una insospechada bajeza. Un hombre así bien podía hacer chocar a un tren en el que viajara alguno de sus enemigos y echarle luego la culpa al maquinista. Sin duda que era peligroso tomar el tren con alguien semejante a cargo. Un hombre así, pensaba yo, no sería capaz de sacarse la capa roja ni por una mujer. Al hacer el amor, debía apoyar cuidadosamente su capa con la abertura hacia arriba sobre una silla. No olvidaría plegar prolijamente los pantalones, y claro que ni podía imaginar lo que era sentirse agradecido para con una mujer. De seguro podía sorprender a cualquiera de ellas con sus trampas, y hasta era celoso. Apenas lo veía, se me ocurría mandarles una carta a todas las mujeres del orbe. Señoras, cuidado con el oficial asistente del ferrocarril. A Ana tampoco le caía muy bien. Una vez me preguntó ¿por qué lo odio? Y como yo no sabía qué decirle, le conté la historia de mi amigo Abel y la mujer de su vida. Abel, mi amigo, soñaba con Nueva York.
Abel era pintor, caricaturista, mejor dicho. Tal vez había empezado a hacer dibujos antes de poder sostener una lapicera siquiera. Apreciaba las bellezas modestas y le gustaban los lisiados y los deformes. Era del todo incapaz de hacer una línea recta. Apreciaba asimismo las pequeñeces de las mujeres. Los hombres suelen amar en la mujer una perfección que imaginan ver. Abel, en cambio, desaprobaba la perfección. Él mismo, de hecho, era muy feo y por tanto las mujeres lo adoraban. Las mujeres intuyen la perfección o la grandeza tras la fealdad masculina. Una vez había estado en Nueva York. En el barco había visto por primera vez en su vida una mujer hermosa. Al desembarcar en el muelle, esa mujer le prodigó una mirada en los ojos y él se tomó el primer barco de vuelta a Europa. Ana no comprendía la relación entre Abel, mi amigo, y el asistente. ¿Por qué me hablas de Abel?, me preguntaba. Ana, le dije, todas las historias están relacionadas, ya sea porque son similares, ya porque se contraponen. Entre el asistente y mi amigo Abel hay una diferencia muy banal. Abel, mi amigo, descansa bajo la tierra y el asistente seguirá vivo y algún día será el jefe de la estación. Abel, mi amigo, tuvo un anhelo. El asistente no tendrá nunca jamás otro anhelo que no sea el de llegar a ser jefe. Abel, mi amigo, se fue de Nueva York porque había mirado a los ojos a la mujer de su vida. El asistente jamás se irá de Nueva York por una mujer. Di por sobreentendido que ahora Ana sí había comprendido esa íntima relación, pero ella me abrazó y me preguntó, ¿te irías de Nueva York por mí?